Podcast Mentes Despiertas y nada, está conformado por Ivana, Nicole, Nayibe. y su servidora Angie. Y el día de hoy vamos a hablar sobre las emociones y bueno, y también de la diferencia. Realmente no sentimos nada. Y bueno, ¿por qué las personas ocultan sus emociones? O sea, yo siento que a veces porque temen ser juzgadas o porque piensan que mostrar dichos sentimientos o emociones son como que símbolo de vulnerabilidad o igual como sinónimo de debilidad o simplemente porque pues creen que si lo esconden el sentimiento va a desaparecer o simplemente se va a sentir muchísimo menos o que nadie más lo va a notar. Pero pues no es así, o sea, hoy vamos a entrar en un terreno curioso sobre las emociones y la indiferencia y muchas otras cosas más. O sea, todas las emociones que a veces suelen verse como frías, distantes, cortas, casi vacías, pero en realidad puede ser un refugio donde guardemos todo aquello que simplemente no sabemos expresar. ¿Qué emociones son las más castigadas socialmente? Pues bueno, las emociones suelen ser socialmente castigadas dependiendo de la cultura o el contexto en donde se encuentren, principalmente la época, pero en general, estas son las que rompen normas sociales, desafían el orden y establecen nuevas incomodidades en los demás. Estas son algunas de las más comunes. La emoción, la ira, la tristeza, el miedo, la envidia, el orgullo, la vulnerabilidad. Y pues, como les comentaba, uno de los factores que más influyen son la cultura, el género, el ámbito social. y bueno, pues también, ¿por qué invalidamos emociones propias y las de los demás? Yo pienso que muchas veces lo hacemos porque no sabemos qué hacer con lo que sentimos, y pues desde chiquitos nos enseñaron simplemente a funcionar y no a sentir, a resolver y no a procesar. Entonces, cuando aparece una emoción incómoda, como lo es la tristeza, el enojo, el miedo, nuestra primera reacción es esconderla y disfrazarla o incluso decirnos que no es para tanto. Y pues eso lo aprendemos de la sociedad y nuestro entorno. Desde frases como que se repiten, como échale ganas, todo pasa por algo, no llores y sé fuerte, pues estas tienen una buena intención, pero también nos enseñan a apurarnos emocionalmente y no darnos tiempo de sentir estas emociones, como si fuera una carrera que hay que terminar rápido. Y lo más duro, que es prisa emocional, la aplicamos a los demás también. Entonces, cuando nos comparten algo difícil, a veces lo que queremos es hacerlos que se sientan bien y animarlos rápido y los invalidamos sin querer, diciéndoles cosas como no estés triste, mire el lado bueno, hay gente que está peor y aunque se los digamos con cariño, el mensaje que llega es lo que sientes no cabe aquí, pero en realidad sí cabe y sí importa, ya que validar es permitir que la emoción exista sin querer corregirla. Es decir, te escucho sin necesidad de tener una solución. Es quedarte en silencio si hace falta, pero estar presente. Y eso, aunque parezca simple, es profundo y sanador. y por último, ¿por qué responsabilizamos a otros de nuestras emociones? Creo que esto nos pasa mucho porque confundimos lo que sentimos con lo que el otro hace. Decimos cosas como me hiciste enojar, me hiciste sentir mal o me arruinaste el día, cuando en realidad nadie puede meterse en nuestra mente y generar la emoción por sí mismo. Lo que sentimos surge de nuestra interpretación, de la historia que no contamos y nuestras expectativas. Por ejemplo, imagina que tu amiga no te contestó un mensaje en todo el día. Tú puedes pensar, seguro está ocupada, ya me contestará y te quedas tranquila, pero de igual manera puedes pensar, me está ignorando, ya no le importo y sentirte súper mal. La acción fue la misma, pero la emoción cambió porque cambió la interpretación. Eso demuestra que las emociones nacen en nosotros y no en la otra persona. Culpar a otros es más fácil porque nos evita hacernos cargo. Es como decir, yo me siento mal por tu culpa, entonces yo no tengo que hacer nada para gestionarlo. Pero el problema
es que nos quita poder personal, porque siempre creo que los demás son los que deciden cómo me siento, entonces mi bienestar depende de lo que hagan los otros y eso es agotador. Cuando entendemos que las emociones son nuestras, no significa que todo nos dé igual o que tengamos que aguantarlo todo. Significa que tenemos herramientas para manejarlas. Podemos poner límites, comunicar cómo nos sentimos, pedir lo que necesitamos. Eso es mucho más sano que esperar que los demás cambien para que nosotros estemos bien. Al final, ser responsable de tus emociones no es egoísta, es liberador. Sí, justamente como acabas de decir, o sea, según la psicología, pues las emociones son reacciones universales que pues van cumpliendo una razón o una función, o sea, por ejemplo, el miedo pues relativamente pues nos protege, o sea, la alegría pues nos va conectando con los demás, la tristeza nos ayuda a soltar y la ira nos da fuerza para poner límites. Pero, o sea, sin embargo, no siempre como personas y por la sociedad y como había comentado otra compañera que por la cultura, no siempre nos vamos permitiendo el expresarlas, el sentirlas, el razonarlas, razonar todas nuestras emociones, porque muchas veces pues optamos por guardarlas, las disfrazamos y una de las formas más comunes de hacerlo pues puede ser orgullo, indiferencia, frialdad, etcétera. O sea, esa aparente frialdad que parece decir, pues no me importa, pero pues en realidad puede estar cubriendo un torbellino interno de miedo, dolor o frustración. Y pues también, o sea, las emociones forman parte de nuestra vida diaria, o sea, 24/7. Aunque a veces no seamos conscientes de ello, pues igual los psicólogos suelen hablar pues de las 6 emociones básicas, o sea, así como de las emociones pues que son de que alegría, tristeza, miedo, ira, sorpresa y desagrado, pues cada uno tiene el propósito. Y, o sea, no hay emoción mala ni buena, pero creo que todos quisiéramos estar siempre alegres, porque pues es lo que nos motiva a conectar con las demás personas. Y todo el mundo ha sentido la tristeza. Y pues la tristeza no es del todo malo, como siempre nos lo dicen, de que tristeza es depresión, llorar y todo mal, no. O sea, igual la tristeza nos puede permitir a sanar y reflexionar. El miedo, pues igual nos puede proteger a futuro de cosas que, pues, no son para nosotros. Y la ira, aunque igual lo vemos de que no, todo el tiempo está enojado, pelea, no, 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 igual la ira, si lo vemos del otro lado, pues nos puede impulsar a defendernos y a expresar qué es lo que queremos, porque pues es normal no estar de acuerdo con todas las demás personas. Y nada, y la sorpresa, pues nos mantiene alerta y el desagrado, pues nos protege de lo que, pues puede dañarnos. Pero pues hay emociones que no aparecen en estas listas básicas y que son igual interesantes como el orgullo, la indiferencia, entre más. Entonces, pues a través de estas emociones, pues podemos, o sea, como por ejemplo la indiferencia, podemos ocultar miedo, dolor, enojo, o simplemente el cansancio de no querer enfrentar una situación, o simplemente algo no nos puede importar tanto como los demás. Es como, pues muchos lo ven como una máscara emocional que usamos para aparentar que todo está bajo control, aunque por dentro simplemente pues no sea así. Y o sea, hay un dato pues muy curioso que se me hace padre que quiero compartirles que sabían que pues en estudios de psicología muestran que las personas que aparentan indiferencia o frialdad en realidad suelen experimentar emociones muchísimo más intensas que quienes muestran abiertamente. O sea, es decir, la frialdad muchas veces es solo una pues máscara, pero pues es gente que sí siente muchísimo, muchísimo, muchísimo más. No, y justamente, o sea, no se trata de evitar estas emociones, sino escucharlas y canalizarlas de una manera positiva y saludable. Les queremos compartir algunas claves sencillas para poder entenderlas. Primero que nada, el nombrar tu emoción. Cuando sientas enojo, miedo, dilo en voz alta, reconócela y reduce su intensidad. Busque espacios seguros, rodéate de personas o entornos donde puedas expresarte sin ningún juicio.
Transforma la emoción en acción. La ira también puede convertirse en una motivación para un cambio. La tristeza en creatividad, el miedo en preparación, entre otras. Todas las emociones tienen un mensaje que darnos. Hay que canalizarlas. Cuando castigamos ciertas emociones, nos desconectamos de nosotros mismos. La próxima vez que sientas tristeza, miedo o enojo, recuerda que no son tus enemigos, que no tiene nada de malo sentirlo. Son tus aliados, tratando de decirte algo muy importante. Justo como dicen ustedes, compañeras, las emociones no son enemigas, son mensajes que nos ayudan a entendernos mejor. Cuando las ocultamos, invalidamos o culpamos a otros, solo nos alejamos de nosotros mismos. Aprender a reconocer y expresar lo que sentimos con responsabilidad no solo mejora nuestras relaciones, también nos hace más libres y auténticos. Sentir no es debilidad, es humanidad. Y pues muchas gracias, gracias por acompañarnos hoy en este episodio y esperamos que te haya hecho reflexionar y pensar más en tus emociones, concientizándote. Compártelo con alguien que necesite escuchar estas palabras para que los podamos hacer sentir mejor. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando el mundo interior que todos compartimos, que en este caso son las emociones. Muchas gracias. Y también yo quisiera compartir algo rápido. O sea, las emociones no son buenas ni malas, simplemente son mensajes que pues nuestro interior nos envía para guiarnos. Lo importante no es ocultarlas, sino aprender a reconocerlas, aceptarlas y gestionarlas con inteligencia emocional, porque cuando entendemos lo que sentimos, pues simplemente vamos dejando de luchar contra nuestras emociones y empezamos a usarlas como aliadas para crecer y vivir de manera más consciente. Muchas gracias. 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 Gracias.